Quizá empezar la presentación pues haciendo un poco una reflexión, como se ha hecho en la presentación anterior, sobre lo que implica la tecnología del teléfono móvil en nuestras vidas. No es lo que yo pretendo que en la charla de hoy os llevéis un poco en vuestras cabezas, ¿no? He traído un terminal que fue el primero que yo utilicé, de los primeros que se comercializó en España, por lo menos a gran escala. Me voy a poner aquí en medio para que lo vea todo el mundo, que es un terminal de Motorola que en aquel entonces estaba comercializado por la entonces llamada Moviline, que es la precursora de Movistar. Y bueno, este teléfono pues era eso, un teléfono. O sea, con esto poco más podíamos hacer que llamadas telefónicas y además bastante limitadas. Los que estáis aquí, que son un poco más mayores, pues quizás usasteis uno, si no como este, pues similar. Y como decía, pues poco más se podía hacer. Además, eran dispositivos caros, los contratos eran también bastante caros y, como decía antes, muy limitados, ¿no? Bueno, la funcionalidad de este tipo de equipos, que además he levantado la antena porque es algo que sobre todo a los más pequeños les suele sorprender, porque la antena, si no la desplegaban, esto no funcionaba o funcionaba muy mal. Pues la mayoría de las funcionalidades que tenían estos dispositivos, que básicamente era la transmisión de voz, hoy día lo podemos poner en un microchip como este que tenemos aquí. Y seguramente dentro del chip pues habrá muchas más funcionalidades o se pueden incorporar muchas más funcionalidades que el propio teléfono, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo creo que debemos de hacernos, y va en parte inmersa en el título de la charla, es si realmente el móvil es un teléfono, ¿vale? Entonces, hemos estado hablando he empezado yo hablando de este terminal de hace unos 20 y tantos años, en torno a 25 años tiene ese terminal, que coincide más o menos cuando yo empecé en el ámbito, a investigar en el ámbito de la microelectrónica, ¿no? Que ya veréis que es la tecnología que subyace detrás de este tipo de dispositivos. Pero me voy a remontar incluso un poquito más atrás porque hay otra industria, que es la industria aeroespacial, que ha sido otra de las grandes impulsoras de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Precisamente este año, como seguramente muchos de vosotros sabéis, se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna, ¿no? Con el programa Apolo, que fue propuesto, fue una apuesta personal del tristemente fallecido, asesinado presidente Kennedy. Y las misiones Apolo, que ahí podéis ver en esta fotografía, no se muestra, básicamente el cohete Saturno 5, que eran los cohetes que impulsaban estas naves, el módulo lunar, y lo que veis aquí, me voy a acercar a verlo, no sé señalarlo mejor, es el ordenador de a bordo que llevaba estas naves, ¿no? Este ordenador de a bordo, pues aquí, se llamaba el AGC, ¿no? Que es el Apollo Guidance Computer. Entonces quiero que os fijéis, no voy a entrar en todos los detalles en general de todas las diapositivas, pero sí es interesante hacer una comparación en la tecnología de entonces, que es tecnología punta, como podéis imaginar, porque estamos hablando de los ordenadores que gobernaban el funcionamiento, las trayectorias, todo absolutamente de esas naves, ¿no? Que capaces de llevar al hombre a la Luna y traerlo de vuelta sano y salvo, que no es poco. Ese fue el primer ordenador, vamos a decir, comercial, ¿eh? Había habido antes ordenadores para guía de misiles, ¿no? Que también estaban basados en chips, pero este podemos decir que es el primer ordenador basado absolutamente en chips, ¿no? Tenía, de hecho, del orden de 4.000 circuitos integrados, los de 4.000 chips, que hablaremos a lo largo de la presentación de lo que es un chip y demás. Pero fijaros en los datos en algunos de los datos que he puesto aquí respecto a este ordenador. La tecnología con la que estaba hecha era de 10 micrómetros. Eso quiere decir que los elementos que formaban esos chips eran como muy pequeños, 10 micrómetros. Quedaros con este dato. Tenía un volumen de en torno a un poquito más de 33 centímetros cúbicos. Pesaba un poquito menos de 32 kilos. 32 kilos. Algunos de los que yo estoy viendo por aquí pesan menos que esos 32 kilos. Consumía 55 vatios por chip. Tenía, como he dicho antes, ese módulo que veis ahí, esa caja que veis ahí grande, tenía en torno a 4.000 chips, o sea que multiplicar. Y la CPU, que es como el corazón, el cerebro, mejor dicho, del ordenador, tenía una velocidad de 2,048 MHz, o sea, 2.000 kilohercios, kilociclos, ¿no? Una memoria RAM, para quien le suene esta palabreja, una memoria RAM de tan solo 2 kilobytes,
Estamos hablando del ordenador que llevaba esas naves al espacio, a la Luna, y un presupuesto que supuso el desarrollo de este sistema de en torno a los 46 millones de dólares. Bueno, si eso lo comparamos, por ejemplo, con un teléfono de última generación, como puede ser el iPhone XS, el último que ha lanzado Apple, igual esos datos que pongo aquí, yo, como podréis comprender, no tengo ninguna comisión de ninguna empresa, aquí voy a poner datos de distintas empresas. Esto se podría decir de otras grandes compañías que seguramente son teléfonos de última generación. Quiero que os fijéis en esa comparativa de datos, ¿no? Por ejemplo, la tecnología con la que están hechos los chips de estos teléfonos de última generación tienen componentes, que son los transistores, de los que luego hablaremos, de 7 nanómetros. Es decir, un nanómetro es la millonesima parte de un metro, mientras que un micrómetro es solo la millonésima parte. Estamos hablando de más de 1000 veces más pequeños. O sea, podemos construir objetos más de 1000 veces más pequeños. Claro, esto redunda en una mayor cantidad de funcionalidades. Por ejemplo, las dimensiones, podéis ver que son del orden de milímetros, bueno, centímetros cúbicos no llega, o sea, del orden de milímetros. El peso no llega ni a los 200 gramos si lo comparamos con los 32 kilogramos. El consumo es solamente de 4 vatios, eso en el peor de los casos, es el peor caso de consumo, que influye notablemente en la batería. La CPU, de la que hablamos antes, el procesador principal, el cerebro, digamos, que va dentro de esos teléfonos, pues tiene una velocidad 1000 veces superior, más de 1000 veces superior a la que tenía el AGC, el ordenador de la NASA, ¿no? para el programa Apolo. Y el precio, aunque nos siga pareciendo muy caro, es notablemente inferior a lo que suponía construir un ordenador en los inicios de la era espacial, ¿no? Bueno, esto nos debe dar una idea de lo que ha supuesto la evolución de las tecnologías que van dentro del dispositivo móvil, que bueno, nosotros le llamamos un teléfono por extensión de lo que originalmente era su función, que era la transmisión de voz, pero que hoy día yo creo que podemos decir que es mucho más que un teléfono, ¿vale? Entonces, la presentación de hoy, lo que pretendo es bueno, que tengáis esa idea general de, primero, cómo hemos llegado hasta aquí. Haremos una revisión histórica de las comunicaciones, muy breve, ¿no? Desde precisamente el telégrafo hasta llegar al iPhone, que supuso también un hito en la telefonía móvil. Cómo es un móvil por dentro, veremos las principales partes o algunas de sus principales funciones, la ciencia y la tecnología que hay detrás. Ya podéis ver un poco el sentido que tiene el título, ¿no? De por qué hablo del nanomundo, porque estamos hablando de cosas que están hechas a escala de nanómetros, o sea, de la milmillonésima parte de un metro, ¿no? Y finalmente, veremos, ¿esto se ha terminado? No, esto continúa evolucionando y os mostraré algunas de las tendencias, de los retos que se plantean en las futuras generaciones de telefonía móvil, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Esto funciona a veces exactamente. Bueno, el ser humano desde sus inicios ha tenido siempre interés por almacenar información y comunicarla, ¿no? Al principio pues, se utilizaban los gestos manuales, sonidos culturales, comunicación oral, ¿no? Las pinturas rupestres son un buen ejemplo de ello. Y bueno, a medida que iba evolucionando la sociedad, pues se iban teniendo la necesidad de tener mejores sistemas de almacenamiento de la información, que van desde las primeras inscripciones sumerias, hasta la llegada del papel, pergamino y el hito más importante que supuso el almacenamiento de la información es la imprenta, ¿no? Pero además de almacenar la información, es importante transmitir esa información correctamente. A medida que las sociedades iban avanzando en cuanto a su organización, cada vez más compleja, el lenguaje escrito sí que es verdad que es el más preciso, pero es el más lento de transmitir, sobre todo con los medios que se tenían inicialmente, ¿no? Entonces, pues, se empieza a transmitir el lenguaje mediante códigos, el lenguaje escrito mediante códigos o signos, y esa transmisión se hace a través de señales, que inicialmente pueden ser visuales, sonoras, ¿no? De hecho, las primeras que vamos a ver ahora en un vídeo eran señales de humo, que seguramente habréis visto en algunas películas de western, digamos, del oeste, como por ejemplo se aparecen ahí los dibujos, ¿no? de los indios norteamericanos, señales de tambores, las torres. Se le llama torres telégrafo porque eran capaces de telecomunicar, ¿no? De forma gráfica o forma visual, que fueron ingeniadas por los griegos y perfeccionadas por los romanos, y las señales de bandera, que todavía en náutica pues, se siguen utilizando como un sistema de comunicación
bastante útil cuando, bueno, cuando los sistemas, las tecnologías modernas pues pueden fallar, ¿no? Pero realmente podemos decir que los sistemas de comunicación modernos se inician cuando las señales las señales que se utilizan para transmitir la información son señales eléctricas. Ahí hablamos del telégrafo como el primer gran dispositivo, el primer gran invento donde podemos decir que comienza la era de las comunicaciones, ¿no? Que fue Samuel Morse, el inventor de este ingenio. No vamos a entrar, como he dicho antes, en los detalles de cada uno de los dispositivos. Él también propuso un código, ¿no? Que es el famoso código o conocido código Morse, ¿no? Donde cada letra del alfabeto pues, se representa por una serie de líneas y de rayas que eran transmisibles mediante impulsos eléctricos, ¿no? Y aquí podemos tener este mapa, todo está descargado. Yo os voy poniendo las fuentes de donde he ido teniendo las gráficas de la mayoría de las imágenes que aparecen en las diapositivas. Y podéis tener, yo diría que esta es el primer dibujo, el primer gráfico, la primera representación de lo que hoy llamaríamos Internet. Este es el primer Internet que se tuvo, pero Internet del telégrafo, digamos, ¿no? O sea, ahí podemos decir que tenemos la primera red mundial intercomunicada, ¿no? Gracias al telégrafo, ¿no? Bueno, después del telégrafo pues vinieron otros inventos. Vamos a pasar un poco más rápido esto, como el teléfono, que se le atribuye a Alexander Graham Bell, pero realmente fue una patente de un inventor italiano unos años anteriores, que de hecho el Congreso de los Estados Unidos hace unos años le ha reconocido esa patente. Ahora mismo se me ha ido el nombre de la cabeza, pero luego si me acuerdo os lo digo. Y lamentable este pobre hombre que, aunque demostró la funcionalidad del teléfono, no tenía dinero para registrar la patente y por eso luego, bueno, unos años después, pues vino Alexander Graham Bell y fue el quien realmente lo patentó y el que se le atribuye, ¿no? Pero bueno, eso es una anécdota histórica que, bueno, a lo mejor algunos conocéis, ¿no? Y luego pues vinieron otros sistemas de comunicación, los primeros instrumentos que se utilizan para crear imágenes móviles, que luego darían lugar a la televisión, etcétera, ¿no? Pero realmente las telecomunicaciones modernas comienzan con la era de la electrónica y ahí hay que situarse a mediados del siglo pasado, ¿no? En el año 1947, con la invención del transistor, del que hablaremos en unos instantes, ¿no? Y ya con ello vinieron, como he dicho antes, la era de la computación, las comunicaciones satélites, la interconexión, lo que sería el precursor de Internet, como es ARPANET, la telefonía celular, que es donde nos vamos a centrar nosotros en la charla de hoy, y bueno, pues luego pues la evolución de Internet, el World Wide Web, el Google, ¿no? Que Google parece que ha estado ahí siempre, pero bueno, hace poco cumplió 15 años Google, o sea que tampoco, todavía es menor de edad Google. O sea, parece que lo tenemos ahí, ¿verdad?, desde que nacimos, ¿no? Bueno, algunos de los que están aquí sí. ¿Vale? Y como decía antes, hay un hito importante que luego señalaremos en el cambio en la telefonía móvil que supuso, bueno, pues este ingenio de Apple, que es el iPhone, ¿no? Bueno, las generaciones de los teléfonos móviles, también voy un poco más rápido por aquí. Desde la primera generación de transmisión por voz, que se hizo con una tecnología analógica, esta AMPS significa Advanced Mobile Phone System, ¿no? Un sistema de comunicación que era meramente analógico. Y de hecho, bueno, pues fue por primera vez demostrado por Martin Cooper, que es este señor que vemos aquí con un teléfono también de Motorola, el Dyna TX, no recuerdo, en la siguiente transparencia tenemos la referencia concreta, y podéis ver que este teléfono también coloquialmente se le conoce como el zapatófono, ¿no? Porque veréis que me he querido traer un modelo en 3D que teníamos de este teléfono, pero estaba en otra exposición y desafortunadamente no lo he podido traer para que lo pudierais comparar en tamaño, ¿no? Y luego, pues como digo, vino la segunda generación, que es la que más la mayoría de nosotros ha utilizado comercialmente, como por ejemplo este teléfono de aquí, que aunque nos parezca una antigüedad, ¿no? Y lo es, ¿no? Realmente ya es un teléfono 2G, o sea que ya es capaz de transmitir no solamente señal analógica, sino también transmitir datos muy mal, a muy poca velocidad, al orden de kilobits por segundo, pero es capaz de transmitir datos también. Y luego la tercera generación, que es donde, bueno, se produjo la eclosión, ¿no?, de la telefonía móvil, con la llegada de multimedia y la transmisión de, vamos a decir, banda ancha a través de las ondas electromagnéticas, ¿no?, que es lo que hace básicamente un móvil, ¿no? Y posteriormente la cuarta generación, y estamos ya entrando en la quinta generación, el 5G, en el que, bueno, probablemente la implantación de las redes 5G las tendremos, nada, en cuestión de un par de años estarán difundidas por por lo menos en toda Europa y en Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí tenéis una comparativa, que tampoco voy a ir a los detalles, ¿no?, de los diferentes terminales en que históricamente han ido desarrollándose. Aquí tenéis Motorola, el DynaTAC 8000X, que que habéis visto antes con Martin Cooper, ¿no?, que fue el inventor de este teléfono, y lo tenéis comparado en tamaño. Lo del tamaño es algo también relativo, ¿no? El tamaño aquí sí que importa,
Porque inicialmente la evolución de los móviles, he empezado con este, ¿no? Tengo aquí algunos ejemplos más, ¿no? Luego, si me da tiempo, os enseñaré. Pero la tendencia inicial, ¿no? Los más veteranos que estáis aquí en la audiencia recordaréis que era hacer los móviles cada vez más pequeñitos. Y cuanto más pequeño, mejor. Porque uno los metía en el bolsillo, la batería tiene una gran autonomía. Estos teléfonos, por ejemplo, yo a este particular, que es de Siemens, le tengo gran cariño porque me duraba la batería al orden de semanas, en fin, si uno hablaba un número de minutos diarios era algo razonable, ¿no? Este también de Nokia, ¿no? Que era el rey de los teléfonos móviles, ¿no? Estos se vendieron, hablando coloquialmente, como churros en España, ¿no? Entonces la tendencia era hacerlo cada vez más pequeñitos, ¿no? Hasta la llegada de las pantallas táctiles, ¿no? Con la llegada de las pantallas táctiles que se produce con la comercialización del iPhone, pues hay una tendencia un poco, hay un compromiso, ¿no? Entre, por un lado, hacer el teléfono portable, pero por otro lado, todos queremos tener la pantalla lo más grande posible y que podamos ahí ver las cosas lo mejor posible y hacer muchas cosas con ello, ¿no? Entonces, bueno, de la evolución iremos hablando un poco a lo largo de la charla, ¿no? Pero como vais a ver a lo largo de la presentación, las llamadas TIC, ¿no? Las tecnologías de la información y las comunicaciones que están embebidas en un teléfono móvil implican la convergencia de diferentes ciencias y ámbitos de ciencia y de tecnología, ¿no? Como son comunicaciones, computación y una tecnología esencial, que es la que nos vamos a centrar en la presentación, que es la micro-nanoelectrónica, ¿no? Entonces, no pretendo, yo llevo más de 25 años trabajando en esto y os confieso que no conozco todo y cada uno de los detalles de un sistema tan complejo como un teléfono móvil, así que no pretendo que vosotros en una charla de 45 o 50 minutos pues, comprendáis todo y cada uno de los detalles, pero sí que os hagáis una idea general de la complejidad y del por qué hemos llegado hasta aquí y cómo es posible que en un dispositivo tan pequeño como un teléfono móvil, un ordenador, que básicamente es un ordenador de mano, un ordenador de bolsillo, podemos hacer tantas cosas, ¿no? Y la clave de todo esto está en las tecnologías microelectrónicas, en poder embeber, en poder incluir dentro de un chip muchas funcionalidades. Entonces vamos a pararnos en ver cómo es un móvil por dentro. Como he dicho, los móviles están formados por componentes electrónicos, básicamente, aunque también tienen componentes electromecánicos como los acelerómetros, de los que hablaremos luego. Las partes, los componentes que tienen estos chips son hoy día del tamaño de nanómetros, por eso hablo en el título del ingenio en el nanomundo, ¿no? Porque estamos construyendo objetos, estructuras, dispositivos del tamaño de la milmillonésima parte de un metro. Se conectan, se integran todo dentro de chips, que es lo que vamos a empezar a hablar y después veremos bueno, el por qué utilizando estas tecnologías pues se pueden incorporar todas estas, no sé si es que no me funciona al apuntar aquí, tengo aquí un puntero, perdón un momento, está más cómodo, tengo por aquí, aquí está, no, tampoco va. Todas estas aplicaciones que se pueden embeber dentro de un móvil gracias precisamente a que cada vez se hacen estos sistemas más pequeños. Pero vamos a hablar de algunos de los conceptos que están implicados para aprender un poquito de qué es la electrónica, qué es la microelectrónica y el porqué de las ventajas que tiene el hacer las cosas más pequeñas, ¿no? Además de que sean más portables, pues veremos que tiene una serie de ventajas. Bueno, la electrónica es la ciencia que estudia los dispositivos que se basan en el movimiento de cargas eléctricas en diferentes medios, ¿no? Inicialmente el precursor de lo que hoy son los transistores eran los tubos de vacío. Los que sois un poco más mayores habréis visto los televisores antiguos que tenían como unas válvulas, como unas bombillas, que eran, esos eran pues lo que hoy día son los transistores, como decía antes, pues eran esos dispositivos que permitían pues controlar el flujo de carga como si fuera un grifo, ¿no? O sea, uno aplicando unos voltajes pues podía controlar que fluyera corriente, y no solamente que fluyera corriente, sino cuánta corriente fluía, ¿no? Igual que hace uno cuando abre o cierra el grifo del agua, ¿no? En casa, ¿no? Pero hoy día este transporte de carga se hace básicamente en semiconductores y los chips están hechos de semiconductores, ¿no? Entonces, la microelectrónica... me he ido para atrás. La microelectrónica es el conjunto de conocimientos, de tecnología, tendencias, etcétera, que persiguen la miniaturización de la electrónica, ¿no? ¿Por qué? Lo vamos a ver en unos segundos, ¿no? ¿Qué son los chips? Que es el gran exponente de la microelectrónica. Los chips son sistemas que están unidos en un único sustrato. O sea, son muchos componentes, cuando digo muchos, hablo de
decenas de miles de millones de componentes dentro de un área del orden del milímetro cuadrado. Para que os hagáis una idea, el cerebro humano tiene del orden de 80.000 millones de neuronas. Entonces, estamos alcanzando ya la complejidad, que no necesariamente tiene por qué ser el nivel de inteligencia artificial, pero estamos alcanzando artificialmente el nivel de complejidad que tienen los sistemas biológicos. En este caso, si lo comparamos con el cerebro, que bueno, pues el sistema biológico más complejo que conocemos, pues como decía antes, pues tiene del orden de 100.000 millones de neuronas, ¿no? Bueno, algunos tenemos un poco menos, otros tienen más, ¿vale? Pero los chips más modernos, los que veíamos antes que están en las últimas generaciones de teléfonos móviles, tienen del orden de 10.000 millones de transistores. O sea, que estamos acercándonos a ese nivel de complejidad, ¿no? Lo que nos permite hacer muchas cosas. Como decía antes, la electrónica nace en el año 1947, o la electrónica moderna, cuando tres investigadores, Walter Brattain, John Bardeen y William Shockley, que son los que aparecen aquí en esta imagen, este Shockley, este John Bardeen y Walter Brattain. No sé si sabéis que John Bardeen es la única persona que tiene 2 premios Nobel de Física. El primer premio Nobel de Física se lo dieron por el invento del transistor, que fue compartido con sus colegas de la Bell Labs, y el segundo Nobel de Física se lo dieron unos años más tarde, una década, no recordamos, unos 15 años más tarde, poco más, por sus estudios sobre la superconductividad. Entonces, solamente hay dos personas que tienen... Hay una persona que tiene 2 premios Nobel de Física, que es John Bardeen, y una persona, una mujer concretamente, que es Marie Curie, que tiene un premio Nobel de Física y otro en Química, como seguramente sabréis, ¿no? Bueno, pues es otra curiosidad histórica, ¿no? Bueno, pues con el invento del transistor, del que luego... Ahora os voy a poner un vídeo que lo explica un poco el funcionamiento un poquito mejor. Este es el primer montaje experimental, donde tenemos 2 electrodos sobre una base de germanio, que es un semiconductor. Pues la base de germanio, además este montaje lo construyó Walter Brattain, este hombre que está aquí, con una cuchilla de afeitar, para conseguir entre los 2 electrodos una separación de en torno a 50 o 60 micrómetros. Eso es fundamental para un fenómeno, que es el fenómeno de transresistencia, que tampoco vamos a entrar en los detalles, que es fundamental para que el grifo del que hablaba antes funcione correctamente, el grifo electrónico, digamos, que es lo que hace un transistor, para que se amplifiquen las señales. Posteriormente, por ejemplo, Shockley propuso el transistor de unión y más adelante Texas Instruments comercializó una versión más avanzada del transistor de unión y se popularizó muchísimo, este que está aquí al final, que aparece en la última imagen de Texas Instruments, junto con un sello de 3 centavos de dólar de Estados Unidos, porque fue el primer gran dispositivo electrónico que se vendió comercialmente a gran escala, que fue el receptor de radio. Receptores de radio basados en transistores, como el que tenéis ahí de Texas Instruments, se hicieron muy populares, constaban del orden de $50, que en aquella época, bueno, era un precio bastante razonable, pero permitió reducir los receptores de radio, que eran del orden, bueno, eran dispositivos muy grandes, ¿no? Del orden de tamaño de un mueble, a ser dispositivos que uno se podía meter en el bolsillo, ¿no? Y el otro gran hito histórico es por sí en sí el invento del circuito integrado, el invento del chip, que es un invento que casi ocurrió en paralelo en Texas Instruments por Jack Kilby, fue el inventor. Ahí tenéis el primer montaje experimental. Bueno, tampoco vamos a entrar en los detalles, pero básicamente la idea era no solamente fabricar un transistor con los componentes, sino todos los componentes que necesita uno para hacer un circuito, es decir, resistencias, condensadores, bobinas, todo, transistores, por supuesto, todo meterlo dentro de un sustrato común. Ese sustrato común es esto que veis aquí, ¿no? Este trozo de semiconductores de germanio, concretamente. La historia también es muy curiosa. Jack Kilby en aquel entonces era un ingeniero recién graduado y era verano. Él se lo contrató Texas Instruments en julio, me parece que fue a finales de junio, principios de julio. Tenía todo el verano por delante, como era el primero en incorporarse, pues le tocó a él cubrir las vacaciones de verano de sus compañeros más veteranos. Así que tenía mucho tiempo por delante y para pensar, porque prácticamente no le habían dejado trabajo que hacer. O sea que aprovechó bastante bien el tiempo porque, pues durante ese tiempo fue donde él tuvo las ideas para hacer el circuito integrado, por lo cual le dieron el premio Nobel de Física también a Jack Kilby. Y como decía antes, en paralelo, otra gran empresa que fue la precursora de Intel, que seguramente todos conoceréis, que es gran fabricante de microchips, que fue Ferichip, Robert Noyce, pues desarrolló la teoría planar, que era como un modelo, una forma más evolucionada de construir circuitos integrados, ¿no? Y bueno, hasta llegar ahí tenéis al ya fallecido, ¿no? Jack Kilby, en algunas de las fotografías que le hicieron durante el premio Nobel de Física, ¿no? Que se lo dieron en el año 2000. Bueno, vamos a ver qué es un chip, ¿no? Un chip,
Como hemos dicho antes, no es más que una interconexión, ¿no?, de componentes en un sustrato común, que suele ser silicio. Realmente lo que la gente comúnmente le llama chip es realmente una cápsula. Es una cápsula, tengo aquí algunos ejemplos que os puedo enseñar, si los encuentro rápidamente. Tengo por aquí. Ahora no lo voy a ver. Sí, aquí están. Entonces, ¿qué tenéis? Por aquí andan. Voy a sacarlos, perdonad. Eso es realmente lo que cuando ustedes veis un chip o abrís un ordenador y veis las componentes que tienen. De hecho, el que aparece aquí en la imagen es uno como este de aquí. Si tenemos oportunidad, lo quería acercar, os puedo enseñar alguno, aunque realmente esto para verlo bien hace falta o una lupa potente o un microscopio, ¿no? Y realmente el chip, como veis en esta parte de aquí, pues sería el circuito integrado, que es un pedazo, un trozo de semiconductor sobre el cual se han depositado una serie de capas de distintos materiales. Vamos a ver el proceso de fabricación, que cómo se hace, y permite interconectar, como decíamos antes, miles de millones de componentes en un área, en un espacio muy pequeño, ¿eh? Luego hablaremos de las ventajas que esto lleva, ¿no? Entonces, un chip básicamente lo que hace es realizar una operación sobre una serie de señales, nosotros lo llamamos señales eléctricas, ¿no?, de entrada, que serían las que... Bueno, vaya el mando un poco. Señales eléctricas de entrada y nos produce señales, otras señales de salida, ¿no? Está atendiendo a diferentes criterios. Los chips pueden ser de muchos tipos, ¿no? Pueden ser analógicos, si solamente procesan señales analógicas, digitales, mixtos, ¿no?, si combinan señales analógicas y digitales. Estas siglas por el momento nos vamos a olvidar, ¿no? Inicialmente son siglas que hacen referencia al escalado, es decir, a la cantidad de dispositivos que se podían meter dentro de un chip cuando empezó esta tecnología, ¿no? Desde los años 90 ya se abandonó esa terminología porque cada vez se iba duplicando el número de componentes por chip y, bueno, ya no tenía sentido hablar. Estas son las iniciales de Small Scale of Integration, Medium Scale of Integration, Large Scale of Integration, Very Large Scale of Integration, etc., ¿no? Hoy estamos en la Ultra Large Giga Scale, ¿no?, of Integration, o sea que eso no tiene sentido. La tecnología de fabricación, pues principalmente el 99% de los chips que tenemos alrededor de nuestra están hechos con silicio, aunque hay otras tecnologías, otros materiales semiconductores sobre los cuales se pueden construir. ¿Por qué el silicio? No sé si sabéis que el silicio es el elemento sólido más abundante en la corteza terrestre. Nosotros aquí en la tierra que vivimos, en esta bendita Andalucía, tenemos mucho silicio, ¿no? El silicio es muy abundante en el sílice que hay en los granos de arena de la playa, que ahí tenemos bastante. Pasa que había otras zonas del mundo, como California, donde han aprovechado mejor la arena de la playa, ¿no? No solamente para el turismo, como hacemos aquí, que está muy bien, sino también para hacer tecnología, ¿no? Entonces, el silicio puro es realmente un mal conductor, es un semiconductor, de hecho, ¿no? Aquí tenemos un modelo de cómo sería, tampoco entrar en los detalles, ¿no? Pero básicamente lo que se hace es dopar al silicio. En el argot tecnológico se llama así, doparle. Se añaden elementos de otros átomos para que el silicio que tenga más electrones o tenga menos electrones o más carencia de electrones, lo que se conoce en el argot de electrónica como más huecos, ¿no? Entonces, combinando las cantidades, las concentraciones de átomos dopantes en distintas partes de la estructura cristalina del silicio, se pueden conseguir funcionalidades, ¿no? Ahora lo vamos a ver mejor en el vídeo, ¿no? Este sería un esquema, me lo voy a saltar para no entrar en demasiado detalle, de cómo sería el funcionamiento del transistor bipolar, que fue el primero que se utilizó, el primero que se implementó. Pero realmente el más popular ha sido el que ha realmente hecho eclosionar la tecnología microelectrónica, el transistor MOS, ¿no? Se llama MOS por su sigla en inglés de metal óxido semiconductor, porque tiene una parte que es la puerta, un óxido y un semiconductor, que es la estructura física. Para ver cómo funciona un transistor, mejor lo vamos a ver en un vídeo que es del Departamento de Electrónica y Tecnología de la Universidad de Granada. Podéis encontrar otros vídeos parecidos. De todos los dispositivos que ha fabricado el hombre, podemos decir que el transistor de efecto campo metal óxido semiconductor, conocido como MOSFET por sus siglas en inglés, es el que está más presente en nuestras vidas. Todos tenemos a nuestro alrededor miles de millones de ellos sin darnos cuenta. En nuestro ordenador, en nuestro teléfono móvil, en las videoconsolas. También los podemos encontrar en vehículos, electrodomésticos y en los sitios más inesperados. En definitiva, en sistemas donde se procesa o almacena información. Ya los pueblos antiguos usaban sistemas de comunicación
combinando un pequeño número de símbolos, de situaciones o de estados distintos muy definidos. Son las torres que hablamos antes telegráficas, ¿no? Los faros, ya. El sistema más simple es el binario, que requiere el uso solo de dos símbolos. Cada uno de los estados se describe con un 1 o con un 0, según se convenga previamente entre los comunicantes. Un sistema para procesar y almacenar la información es a partir de interruptores eléctricos. Un interruptor puede tener dos estados, abierto o cerrado, y por tanto permite transmitir y almacenar información igual que los procedimientos más rudimentarios. Cuando un interruptor está abierto, las cargas eléctricas no pueden circular, por lo que no hay corriente eléctrica. Sin embargo, cuando está cerrado, las cargas pueden circular y puede haber corriente eléctrica. Para almacenar grandes cantidades de información, es necesario poder fabricar los interruptores tan pequeños como sea posible, de manera que en un microchip puedan integrarse cientos o miles de millones de ellos. Estos interruptores minúsculos han de seguir funcionando como tales. Debe haber un camino por el que puedan transitar las cargas eléctricas y debe haber una manera de cortar o permitir el paso de corriente. Y este control también ha de realizarse de forma eléctrica. Este interruptor minúsculo es el MOSFET. ¿Vale? Bueno, realmente, como habéis visto, bueno, básicamente los transistores son como si fueran interruptores, o sea, funcionan transmitiendo unos y ceros y se pueden hacer operaciones enormemente complejas, ¿no? Como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Realmente, ¿de dónde viene la palabra chip? Chip en inglés significa trocito. De hecho, se emplea también en el argot de las patatas fritas, los chips, ¿no? Que son trocitos de patatas, ¿no? Pues es un trocito. ¿Y de qué es un trocito? Pues un trocito de algo más grande que en este caso es la oblea de silicio, que es o wafer en inglés, ¿no? Que es como una circunferencia de silicio que viene a su vez de cortar en rodajas lo que sería un cilindro, un lingote se llama de silicio, en un proceso donde intervienen distintos procesos de fabricación, distintas tecnologías de fabricación, hasta que llegamos finalmente a la fabricación de un circuito integrado, ¿no? Nuevamente, creo que es mejor ver esto en un vídeo también que podéis, en este caso es de la empresa Discovery Channel, seguramente habéis visto algunos de estos vídeos en internet. Aunque no nos demos cuenta, estamos rodeados por lo que posiblemente sea el invento más revolucionario de los últimos 50 años. Dura unos 10 minutos. Está en los aparatos de televisión y sonido, en relojes, coches, teléfonos, semáforos y en casi todos los electrodomésticos de su cocina. De hecho, la mayoría de aparatos eléctricos de hoy en día usan uno. El aparatito en cuestión es, por supuesto, el chip de silicio. Hacer estas extraordinarias mentes electrónicas en miniatura es uno de los trabajos más complejos que nunca se han hecho. Así que, ¿cómo lo hacen? Texas, Estados Unidos. Aquí hay cosas grandes, vacas grandes, botas grandes, sombreros grandes, bigotes grandes. Pero Texas también es el lugar de nacimiento de un milagro en miniatura, el chip de silicio. Y aquí en Sherman, 30 kilómetros al norte de Dallas, se encuentran las instalaciones de la fábrica MEMC. Aquí, en esta fábrica de aspecto extraño y futurista, se producen las láminas de silicio, que son la base de todos los microchips modernos. El silicio tiene propiedades especiales porque es lo que llamamos un semiconductor. Eso significa que, dependiendo de cómo sea tratado, el silicio puede conducir o bloquear la corriente eléctrica. Es esta propiedad lo que lo hace perfecto como soporte para los millones de diminutos transistores necesarios para hacer un microprocesador moderno. El problema es que como esos transistores son tan pequeños, la base de silicio sobre la que descansan tiene que ser totalmente perfecta.
Llevó décadas perfeccionar el proceso de producción del silicio con una estructura monocristalina perfecta. Se empieza con silicio policristalino o polisilicio, que se calienta a 1420 grados Celsius dentro de un horno especial sellado. Este horno ha sido purgado con gas argón para eliminar el aire. El lago de silicio fundido que obtenemos se hace girar en un crisol. Entonces se introduce un cristal de silicio para que actúe como semilla. Este cristal tiene las dimensiones y la forma de un lápiz y gira en la dirección contraria. Mientras el silicio policristalino fundido se va enfriando, el cristal que actúa como semilla se va separando a razón de 1,5 milímetros por minuto. El resultado es un solo cristal de silicio que pesa unos 200 kilos y tiene un diámetro de unos 200 milímetros. Este es el lingote de silicio que veíais antes en la foto. El cristal es tan fuerte que soporta todo su peso con un solo hilo de 3 milímetros de espesor. Pero es muy quebradizo y ahora hay que cortarlo sin que se quiebre. Así que, tras varias pruebas con productos químicos y rayos X para comprobar su pureza y orientación molecular, se mete en una cortadora de lonchas de silicio. Esta sierra de cable de 10 toneladas usa una red de cables muy delgados que se mueven muy rápidamente para producir obleas de silicio que tienen solo 2/3 de milímetro de espesor y una pureza del 99,99999%. Y ahora la pureza, luego hablaremos de la pureza de... Pero una vez cortado, han quedado marcas microscópicas en la superficie, así que hay que pulirlas mediante un proceso llamado labrado. Pero incluso después de pasar por esta moderna pulidora, las láminas no están suficientemente lisas, así que hay que pulirlas otra vez, ahora mediante un proceso químico. El resultado son obleas de silicona con una superficie de rugosidad inferior a 0,1 nanómetro. Ya completamente pulidas, rugosidad de 0,1 nanómetro. Están listas para empezar con el diseño del circuito. Colocar millones de transistores sobre estas pequeñas láminas es el trabajo que hacen los fabricantes de chips como Texas Instruments. En 1958, el inventor del circuito integrado, Jack Kilby, consiguió poner un solo transistor en su diseño. Hoy la última generación usa casi 1.000 millones de transistores y según la ley de Moore, ese número se duplica cada 2 años. Esto está anticuado, de hecho actualmente estamos en el orden de 10.000 millones. Poner en cada diseño, 10.000 millones. Tiene que ser el transistor. Hay más de 250 millones de transistores en este diseño. Alguien tiene que hacer que encajen en esto. Trabajar a esta escala microscópica representa un gran problema para los fabricantes de microchips. Cuando un transistor tiene una anchura de solo una 10.000ª parte de milímetro, la mínima partícula de polvo puede causar el equivalente electrónico a un descarrilamiento. Así que antes de que los trabajadores como Dane Bailey se pongan a trabajar en la fab, debe ponerse el disfraz de conejo. Para nosotros, fab quiere decir fabricación. Aquí hacemos los microchips. Empezamos con las láminas de silicio y las hacemos pasar por una multitud de pasos en el proceso de fabricación. Para el producto que sale de aquí, un procesador de señal digital, solemos realizar unos 1.500 pasos diferentes en el proceso de fabricación, de principio a fin. El proceso de fabricación se lleva a cabo en una habitación limpia de clase 1, con casi 18.000 metros cuadrados. Gracias a 12.000 toneladas de equipos de aire acondicionado, el aire de esta habitación es 1.000 veces más limpio que el de un quirófano. También está anticuado, actualmente es 10.000 veces más limpio que un quirófano. 500 partículas por metro cúbico de aire, tan pocas como es posible, ya que una sola partícula que aterrice en una zona puede destruir un chip. Para que se hagan una idea de la limpieza de esta habitación, el simple hecho de caminar produce unos 5 millones de partículas por minuto. Para evitar que los trabajadores que producen polvo aún sin saberlo sean una fuente de contaminación, estas máquinas llamadas FOUP mueven los paquetes de obleas a través del complicado Está proceso casi todo de robotizado por ese motivo, para que no se contamine. El problema central es miniaturizar los diseños complejos para imprimirlos luego en las láminas.
Eso se consigue mediante un proceso llamado fotolitografía. Primero, se cubre la lámina con productos químicos fotosensibles que se endurecen al exponerlos a la luz ultravioleta. En habitaciones oscuras se hace pasar la luz a través de una imagen del diseño y luego a través de una lente para miniaturizarla y finalmente sobre la lámina. Cuando se quita el producto químico, el diseño permanece como si de una imagen fotográfica se tratara. Pero para colocar todos los componentes sobre la lámina hay que hacerlo capa a capa, como los pisos de un rascacielos en miniatura. Para completar el trabajo, los FOUPs hacen que las láminas completen el mismo ciclo hasta 40 veces, repitiendo el proceso de grabado fotográfico para cada nueva capa. Esto es como un edificio, se van construyendo planta a planta, ¿no? Algunas capas Cada se planta de un calientan a alta material temperatura. distinto. Otras se someten a ráfagas de plasma ionizado, otras se bañan en metales. Cada tipo de tratamiento cambia las propiedades de una capa determinada y poco a poco forma parte del rompecabezas construyendo el diseño del chip. Las láminas terminadas de silicio llevan hasta 1000 microchips diferentes y más de 4 billones de componentes de circuito. Ahora solo hay que cortar y recortar, y el largo camino entre ser arena y una placa de circuito habrá terminado. Lo que antes era un montón de arena sin ningún valor, ahora puede cambiar de manos por un precio de 10.000 euros el gramo, y también puede calcular los 1000 primeros decimales del número pi en un abrir y cerrar de ojos. Esto es lo que se llama valor añadido. El poeta metafísico William Blake afirmó que podía haber un mundo en un grano de arena. Pero si mirara otra vez hoy, estaría mucho más sorprendido al descubrir 1000 millones de diminutos transistores. Bueno, vamos a verlo aquí. Muy bien. Pues entonces, como veis, pues una serie de pasos que vamos a saltar para hacer un circuito integrado, que es un sistema, probablemente el sistema más complejo que ha construido el ser humano, ¿no? Siempre tengo muy curiosidad. Os dejo una fotografía con mi amigo George, ¿no? Ji Yuan, en los laboratorios de nanotecnología de Hong Kong, ¿no? Que estuve recientemente dando una charla allí. Me invitaron a ver el programa, ¿no? Dice, ¿me está dando un mensaje? No, no pasa nada. Vale. Bueno, entonces la microelectrónica realmente, que es lo que trabajamos nosotros, es una tecnología habilitadora, una tecnología que hace posible que tener la tecnología que hay dentro como nosotros decimos, de vuestra tecnología, de la tecnología que utiliza la sociedad. O sea, los chips están ahí en todas partes, como hemos visto, pero casi nosotros, bueno, no los vemos, ¿no? O sea, están ahí, funcionan, hacen su funcionalidad, sus operaciones y ya está, ¿no? Pero realmente hay muchísima ciencia, muchísima ingeniería detrás de todo esto. Por hablar un poco de la evolución de los circuitos integrados, que también es interesante, la famosa ley de Moore, que seguramente os sonará o habréis visto en algún contexto, que bueno, se debe a Gordon Moore, uno de los cofundadores de Intel, ¿no? Que dijo que, él predijo, ¿no? En lo que según la evolución que tenía esta tecnología, que seríamos capaces, con la evolución de los procesos de fabricación, de duplicar el número de transistores, el número de elementos que podíamos fabricar por chip cada 2 años. De hecho, ese principio, esa ley, ¿no? Que no realmente no es una ley, es más bien una predicción, se ha ido cumpliendo, incluso se ha ido superando, porque se hace actualmente cada 18 meses, ¿no? Quien tenga curiosidad, para no extenderme demasiado en esto, puede entrar en la web, por ejemplo, de Intel, y puede comparar las distintas generaciones de procesadores de Intel, de AMD, de los grandes fabricantes, y podéis ver, pues es curioso ver cómo ha ido evolucionando esta tecnología y lo que ha implicado en cuanto a la funcionalidad, al rendimiento energético, el consumo, ¿no? Que también es muy importante para la portabilidad, por ejemplo, de los teléfonos móviles, ¿no? Bueno, esta parte vamos a saltarlo un poco. El escalado, básicamente, el hacer cada vez las cosas más pequeñas, tiene la ventaja, como digo, de que se pueden meter más componentes dentro de un chip, lo que nos permite hacer funciones más complejas, ¿no? Entonces, aumenta las prestaciones, reduce el consumo, o sea, porque, por ejemplo, si yo tengo en 1 milímetro cuadrado, donde yo antes integraba un transistor, ahora soy capaz de integrar 1000 millones de transistores, pues he dividido el precio por transistor en 1000 millones. ¿Vale? Entonces, eso es una gran ventaja para la industria. La industria lo que le mueve es el dinero. Entonces, el reducir el coste de fabricación luego implica una reducción del coste también del producto, aunque aún así no sigan pareciendo caros, como decía al principio, ¿no? Reduce el consumo, aunque nos parezca que las baterías duran poco, realmente se hacen muchísimas cosas con
con las baterías de los móviles, ¿no? Solo ya por dar una idea ya para terminar esta parte de la presentación, lo que os comentaba antes, ¿no? Por dar una idea de los últimos chips que van, los procesadores que van en los últimos teléfonos de última generación, están fabricados con una tecnología, no echarle cuenta a estas palabras que aparecen aquí, ¿no? De 7 nanómetros, ¿no? Y tienen incluidos dentro del chip casi 7.000 millones de transistores. Eso, bastante evolucionado. Otra curiosidad, solamente por comparar cómo ha sido la evolución en 30 años, ¿no? En 30 años, un poquito más de cuando yo empecé a trabajar en esto, donde antes, en una tecnología del año 78, solo se podía hacer un agujero, esto tenemos una escala aquí de una micra, solo se podía hacer un agujero en un metal, un agujero en una tira de metal. Bueno, pues hoy día, o sea, 30 años después, con tecnologías más avanzadas, se pueden integrar dentro, en el espacio donde antes solamente se hacía un orificio que no tiene ninguna funcionalidad, un agujero para conectar a lo mejor dos metales, pues se pueden conectar decenas de celdas de memoria RAM. Cada celda de memoria RAM puede tener del orden de decenas, centenas de transistores. Es decir, que en el espacio donde antes se podía fabricar solamente un agujero, eso no tiene ninguna ciencia, ninguna tecnología, o sea, ninguna utilidad o una utilidad muy limitada, pues en tecnologías de 30 años después se pueden construir ingenios que tienen pues miles, incluso millones de dispositivos, ¿no? O sea, que lo cual nos da una idea de lo que es lo que supone este escalado tecnológico y lo que implica en cuanto a funcionalidad, porque gracias a esa evolución tecnológica pues tenemos memorias que tienen cada vez más capacidad, mayor velocidad de las aplicaciones, todas las palabrejas que aparecen ahí pues son pues los distintos modos de operación que tienen, por ejemplo, nuestros teléfonos móviles, las redes Wi-Fi, las redes de telefonía celular y las aplicaciones, ¿no? Todos queremos tener las cámaras de última generación que tengan muchos megapíxeles, que procesen el vídeo y el audio casi inmediatamente. Todo eso es posible gracias a que tenemos chips dentro que hacen funciones muy complejas, ¿no? Si tenemos tiempo, que creo que no tenemos, vamos un poco atrasados. Tengo aquí un teléfono y cuando ahora os explique las partes de un teléfono móvil podemos desgranarlo y os puedo contar un poco. En un teléfono me parece que era un HTC, ¿vale? Pero bueno, básicamente casi todos responden a la misma organización, donde básicamente pues podéis ver cómo bueno, son las placas con chip y las cámaras integradas. Si tenemos tiempo luego lo vemos, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es la palabra nanotecnología, nos puede asustar un poco, pero realmente porque nosotros vivimos en un mundo macroscópico, ¿no? Pero si nos paramos a pensar un poco en lo que es un nanómetro, realmente nos quedaríamos un poco impresionados, ¿no? Por ejemplo, a mí hay datos que cuando lo he leído en algunos artículos de divulgación me han llamado la atención. Por ejemplo, el cabello humano crece a una velocidad de 0,5 nanómetros por segundo. Claro, nosotros no vemos nuestro cabello crecer. Sabemos que nos crece porque, bueno, con el tiempo pues el cabello ha crecido, pero no lo vemos instantáneamente creciendo. ¿Por qué? Porque no estamos en la escala del nanómetro. Si estuviéramos en la escala, lo viéramos con un microscopio suficientemente potente, veríamos el cabello creciendo. Claro, a esa velocidad de nanómetros por segundo, ¿no? Y luego otra curiosidad es que realmente tenemos que perderle el miedo a estos apellidos que le damos a la tecnología. Porque si os fijáis, estos apellidos de nano, micro, mili, realmente obedecen a la precisión de los instrumentos que ha tenido el hombre a lo largo de la historia para poder hacer estructura, para poder hacer dispositivos. De hecho, claro, estamos muy acostumbrados a hablar de microtecnología, de nanotecnología, pero si nos fuéramos, por ejemplo, al siglo XVIII, tendríamos que hablar de militecnología. ¿Por qué? Porque el hombre en esa época era capaz de construir instrumentos con una precisión del orden de milímetros. Hablaríamos de militecnología. Si nos fuéramos un poco más atrás, pues hablaríamos de centitecnología, ¿no? O sea, podríamos construir ingenios, objetos con una precisión del orden de centímetros, ¿no? O sea, que no es tanto esto realmente... no hay que tener tanto respeto, tanto miedo, ¿no? Otro dato muy curioso, ¿no? Hay muchos estudios por aquí que os invito a que entréis en la web y miréis estas cosas porque son realmente curiosas, ¿no? Porque realmente no le damos la importancia que tienen. Si, por ejemplo, otro ingenio que utilizamos, otra industria que nos es cotidiana es la industria de la automoción, la utilizamos prácticamente a diario, ¿no? Un coche, el automóvil. Bueno, pues si la industria del automóvil hubiera evolucionado al ritmo al que lo ha hecho la industria de la microelectrónica, hoy día un coche tan potente y con tantas prestaciones como un Rolls Royce nos costaría unos 20 céntimos de euro y sería capaz de recorrer 100 millones de kilómetros con tan solo 1 litro de gasolina. Claro, pues si yo digo esto, la gente se ríe y dice, hombre, eso es ciencia ficción, y lo es realmente, ¿no? Pero esto es lo que hubiera implicado
que la industria de la automoción hubiera evolucionado al ritmo que lo ha hecho la tecnología de la microelectrónica. Eso es un dato curioso. Tengo más datos por aquí que también me lo voy a saltar. Por ejemplo, cómo hubiera evolucionado los automóviles. Por ejemplo, aquí tenéis los datos de uno de los primeros grandes modelos de Ford, que fue el Ford-T, ¿no? Fue la grande fabricante de automóviles. Pues cómo sería el valor las características del automóvil evolucionado a partir de ese Ford-T a día de hoy, ¿no? O sea que ahí os dejo los números, ¿no? Bueno, algunas frases o algunas dichos que son interesantes, ¿no? De algunas de las grandes personalidades de la industria que hay detrás de la microelectrónica. Como, por ejemplo, Jack Kilby, el coinventor del circuito integrado, que él, de hecho, como decía al principio de la charla, él se puso a trabajar en esto en un verano cuando lo contrataron y ni él mismo confiaba en lo que estaba haciendo, ¿no? Y tal así que, bueno, en un discurso, en una de las entrevistas que le hicieron cuando le dieron el premio Nobel, decía que a nadie en su sano juicio se le habría ocurrido preparar entonces todos estos componentes, se refería a los transistores, resistores, etcétera, a partir de un semiconductor que, además de no ser el mejor material para ello, porque para hacer resistencia no es el mejor material, para hacer condensadores tampoco, etcétera, entonces era increíblemente caro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le iba a decir al viejo Jack cómo iba a evolucionar todo esto, ¿no? Él lo pudo ver, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Bueno, ¿cómo han ido evolucionando? Vamos a ir ya a la última parte de la presentación. ¿Cómo han ido evolucionando las tecnologías de los móviles, ¿no? Si pudiéramos abrir un teléfono como este de aquí, el primero con el que abrí la presentación, veríamos que tiene lo que se llama una tarjeta de circuito impreso, ¿no? Que tiene multitud de chips y cada chip tiene una funcionalidad. La tendencia es a tener lo que se llaman módulos SIP, que SIP son las iniciales de System in Package, o sea, que son capaces de meter un sistema, embeberlo dentro de un paquete, de un encapsulado, ¿no? Por ejemplo, he puesto el ejemplo de un teléfono, o sea, perdón, de un reloj inteligente, como puede ser, en este caso, una fotografía de un Apple Watch, pero por eso se puede hacer para cualquier otro tipo de reloj electrónico, en el cual el sistema está ultra compactado, o sea, tenemos en un encapsulado muy diminuto, pues metido sistemas enormemente complejos, ¿no? Esto gracias a la evolución de los móviles. Bueno, en esta última parte de la presentación vamos a ver realmente los distintos componentes del móvil, que es lo que, por lo menos, de las funcionalidades que más utilizamos, ¿no? Si os acordáis, empezábamos hablando de la historia, evolución de los sistemas de comunicación, y uno de los primeros era el telégrafo, la radio, hablábamos de la radio. Bueno, pues el móvil, uno de los principales sistemas que tiene dentro, podríamos decir que es una radio sofisticada, o sea, es una radio, sistema que es capaz de modular la información, de manera que la voz, que tiene un ancho de banda del orden de kilohercios, pues te lo monta, te lo porta, se llaman las señales portadoras, en ondas electromagnéticas que viajan a frecuencias del orden de gigahercios para poder transmitirse a través del aire, a través del espacio, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite el poder hacer comunicaciones, en este caso, transmisión de voz, transmisiones de señales, como pueden ser las señales de GSM o si tenemos otro estándar como Wi-Fi, etcétera, ¿no? Solo por curiosidad, por ejemplo, en un Apple iPhone 5, si lo abrís, ¿no? Yo os aconsejo que lo hagáis en casa, sobre todo si funciona, pues tiene dos plaquitas como las que veis aquí, y aquí tendríais los módulos, y cada módulo, pues, el estándar que representa. Por ejemplo, este sería el módulo para transmitir los datos, el módulo para GPS, etcétera, ¿no? Para la Wi-Fi, etcétera, ¿no? Son simplemente sistemas de radio, esencialmente, ¿no? Otra cosa que no reparamos en ello, pero que es bastante útil, el altavoz y el micrófono, ¿no? Que son, bueno, pues sistemas electromecánicos. Realmente son pequeñas membranas que transforman señales mecánicas en señales eléctricas y viceversa. ¿Dónde lo encontramos? Dentro del móvil, si lo abrimos, pues básicamente el altavoz pues suele estar cercano, cuando una persona se coloca el móvil, pues cercano a donde tendría la boca, ¿no? Perdón, el micrófono, y el altavoz pues cercano a donde tendría el oído, ¿no? Las baterías, de las que tanto nos quejamos de su durabilidad, a pesar de todo, hay toda una tecnología detrás de las baterías. Básicamente son dispositivos que almacenan energía eléctrica y transforman energía eléctrica energía química en energía eléctrica y viceversa, según se esté cargando o descargando, ¿no? Hay de muchos tipos, también voy a ir un poco más rápido por aquí para avanzar un poco. En las pantallas táctiles, ¿no? Que tan importante o tanto
supusieron, ¿no?, durante el desarrollo de los teléfonos móviles, ¿no? Decíamos antes que hay un antes y un después, ¿no? En el año 2007, cuando Apple lanza el primer teléfono con una pantalla táctil que realmente funcionaba bien, ¿no? Porque pantallas táctiles ya había, como veremos ahora, pero no funcionaban tan fluidamente como lo hacía ese primer iPhone, ¿no? De hecho, las primeras pantallas que se hicieron eran pantallas resistivas. No sé si algunos de los que estáis aquí, un poco más veteranos, llegaste a utilizar este tipo de pantallas en algunos dispositivos, por ahí todavía sigue habiéndolos, que básicamente se basan en que tienes que tocar físicamente con el dedo, tienes que presionar, porque al hacer esa presión lo que está haciendo básicamente es manipular una resistencia, y al cambiar el valor de la resistencia cambia los valores de los voltajes, y eso se traduce, bueno, por una señal que se traduce en información, ¿no? Las pantallas actuales son realmente pantallas... Sí, sí. Vale, pues ya termino entonces. Que pantallas capacitivas, ¿no? Son pantallas en la cual, pues básicamente, cuando pulsas, lo que hace es que cambia la carga que hay dentro de la carga. O sea, ahí tenéis muchos condensadores y lo que va haciendo es alterar la carga que hay en esos condensadores, ¿no? Bueno, me han dicho que tengo que acabar, entonces simplemente... Bueno, os he dicho antes que realmente las pantallas táctiles no son nada... Puede parecer algo moderno, pero es algo que tiene su historia. Es también interesante, os animo a que lo veáis por ahí en Internet, ver cómo funcionan los giróscopos, los acelerómetros, porque son sistemas electromecánicos que permiten, son sistemas inerciales que permiten detectar la posición y el movimiento del teléfono, ¿no? Bueno, vamos a ir pasando un poco esto para ir al final. Para ir hacia dónde vamos, ¿no? Ya para los últimos 2 minutos ya para terminar. Me salta algunas transparencias para terminar antes, ¿vale? No sé si habéis oído hablar del Internet de las Cosas. Internet de las Cosas lo que pretende es todavía dotar de mayor inteligencia a los llamados sistemas ciberfísicos. Son sistemas que combinan, pues, esos dispositivos combinan sistemas cibernéticos con sistemas de hardware, ¿no? Sistemas que combinan muchos tipos de tecnologías, ¿no? Entonces, hay nuevos materiales como, por ejemplo, el grafeno o el nanotubos de carbono. Traía aquí una oblea de grafeno para enseñaros, pero no tenemos tiempo, ¿vale? Que van a permitir, por ejemplo, entre otras cosas, el hacer pantallas flexibles. Ya se están desarrollando, de hecho, ya hay prototipos. Por ejemplo, a mí me consta que Samsung ya tiene prototipos de pantallas flexibles, se pueden plegar como si fuera una hoja de papel. Eso va a darnos mayor funcionalidad, porque no limita el espacio de la pantalla a lo que sería el tamaño del móvil, sino que lo podemos desplegar como haríamos con una hoja que tenemos enrollada y la desplegamos, ¿no? Entre otras muchas funciones, ¿no? La radio cognitiva es un concepto que hace que el móvil, por ejemplo, en un sitio como este, donde tenemos muchas personas con muchos móviles operando simultáneamente, lo que ocurre es que el entorno electromagnético se congestiona. Y eso es la razón por la cual algunas veces, por ejemplo, aplicaciones como el WhatsApp o otro tipo de aplicaciones, las redes sociales, no funcionan porque simplemente están sobrecargados, ¿no? Entonces, la radio cognitiva lo que pretende es dotar, en eso es lo que, por ejemplo, en mi grupo de investigación estamos trabajando ahora, dotar de inteligencia mediante redes neuronales artificiales que se embeben dentro del procesador del móvil y hacen que el móvil detecte la zona del espacio electromagnético que está libre para ser ocupada. Eso pues hace que, bueno, pues en ese sentido pues se llama cognitiva porque obtiene información del entorno electromagnético y permite hacer funcionar mejor al teléfono móvil, ¿no? ¿Y qué más cosas? Bueno, si recordáis o habéis visto la película de 2001, una Odisea en el espacio, en esa película se proyectaban muchas cosas, muchos avances tecnológicos, pero, por ejemplo, si la recordáis bien, no se hablaba de Internet, no se hablaba del teléfono móvil, ¿no? De lo que hemos estado hablando hoy mucho, ¿no? A lo largo de la charla, ¿no? O sea que realmente, si queremos proyectar, si yo quiero decir qué es lo que vendrá en los próximos años, pues realmente es difícil de vaticinar, sinceramente, porque gente muy visionaria no ha sido capaz, ¿no? Como por ejemplo Arthur C. Clarke, ya con esto termino, ¿no? Que bueno, el escritor de esa novela y el que colaboró en el guión de la película, dice que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Es lo que os comentaba antes, ¿no? O sea, nosotros utilizamos los teléfonos móviles, utilizamos un televisor y no necesariamente tenemos que ser un experto, ni muchísimo menos, ni tenemos por qué conocer esas tecnologías que son muy avanzadas, ¿no? Pero no es magia, es ciencia y es ingeniería. Bueno, aquí os dejo con esto, ya termino. He quedado un poquito más rápido al final porque ya nos hemos extendido un poco. Y nada, si tenéis alguna pregunta o alguna curiosidad, yo encantado de poder responder. Tenéis ahí las páginas web.